El día de hoy en este estudio vamos a ver la segunda parte de lo que vimos la vez pasada sobre el problema cronológico. Esta vez vamos a hacer un análisis ya pormenorizado de los días creacionales, tal como aparece en Génesis 1, y dejamos pues las partes preliminares ya para lo que hemos visto anteriormente, pero tenemos que recordar algunos puntos importantes de lo que vimos anteriormente. Dijimos que este capítulo primero de Génesis es un capítulo muy controversial, problemático para incluso muchos cristianos. Vimos las distintas teorías sobre su interpretación y cómo dos de ellas principalmente, la literalista, que nos dice de que, bueno, hay que interpretar Génesis 1 de una manera absolutamente sencilla y podríamos incluso decir que esa interpretación es histórico-cronológica. ¿Y esto qué quiero decir con histórico-cronológico? Que sucedió de esa manera, históricamente, y que sucedió en ese orden. Eso significa histórico-cronológico, que sucedió en ese orden. Y claro, si decimos que hace 6.000 años sucedió en ese orden, estas cosas, y lo contrastamos con la evidencia científica, nos damos de bruces. Y evidentemente no va a calzar. Si decimos como otros, los cientifistas, vamos a llamarlos así, que nos dicen de que estos días posiblemente sean días era, y que también en cierto modo era una forma rudimentaria, quizás equivocada, de los antiguos, de referirnos a una especie de versión científica del origen de los objetos creados por Dios en el universo. Pero también tiene problemas. Tampoco calza, tampoco el orden de los objetos que menciona Génesis 1 no se acomodan a la evidencia científica y por lo tanto nos damos cuenta pues que esto no funciona. Luego dicen algunos, como una tercera solución, mezclar ambas teorías, decir que bueno, solamente la vida empezó recientemente, pero el universo y la Tierra son más antiguos. Y por último, los que dicen, bueno, esto es un misterio, no lo podemos resolver, ahí queda. Ya está. Aparentemente la Biblia dice una cosa y aparentemente la evidencia científica dice otra. Y como no lo puedo resolver, digo, bueno, esto es un misterio. Y ahí se acaba el asunto. Evidentemente ese tipo de respuesta no nos ayuda ni nos lleva a ninguna parte. Y las otras anteriores, pues tampoco. Lo que hemos visto es que Génesis 1 y los versos y los capítulos siguientes también deben entenderse a la luz de la cultura de las sociedades de aquel entonces, segundo milenio antes de Cristo o anteriores, y que no debemos verlos no solamente por eso, sino principalmente, quizás este es el punto fundamental, porque la Biblia es un libro teológico y el propósito de Dios de darnos este relato de la creación no es que sea histórico cronológico ni que sea competente ante la ciencia, sino que es un relato teológico fundamentalmente donde Dios establece su autoría de la creación del universo, de la tierra y de sus contenidos, y de esa manera Dios establece que Él ha dado esas funciones que fueron conforme a sus propósitos y vio Dios que era bueno, y eso es lo que nos quiere decir realmente Génesis 1. Es la delegación de funciones dadas por Dios para los objetos que Él creó. Cuándo exactamente los creó y en qué orden exactamente los creó no es la pretensión de Génesis. Eso hay que tenerlo muy claro. Y si tenemos esto claro, nos daremos cuenta que Génesis 1 y lo siguiente, que vamos a ver en esos capítulos de Génesis, no se contradice con lo que dice la ciencia porque no pretende darnos una declaración científica de los orígenes, sino una declaración eminentemente
teológica. Y ese es el kit de la cuestión. Ahora, viendo pues ahora los días creacionales, los famosos 6 días creacionales y el séptimo día, que están presentados con toda claridad como días de 24 horas y no como días era, ¿qué pretende el Señor decirnos aquí? Y cómo se podrían organizar estos días creacionales de tal manera de que podamos encontrar algunas características especiales en los primeros 3 días y otra especial en el segundo grupo de 3 días. Es decir, el primer grupo sería del día 1 al tercero y el segundo grupo del cuarto al quinto. Voy a presentar ahora un cuadro, que es este que está aquí, donde se plantea una forma de organizar los días creacionales en 2 grupos, el de la izquierda y el de la derecha, y cada grupo va a estar asociado el primer día con el cuarto, el segundo con el quinto y el tercero con el sexto, y aparte queda al final el séptimo día. Luego veremos por qué organizarlo de esta manera y qué sentido tiene. Vamos a ver que ese primer grupo, el de la izquierda y el de la derecha, van a estar relacionados de una manera muy interesante. Pero vamos a notar una cosa, y eso lo vamos a ver ahora que analicemos estos días, cómo la parte del día 1 al día 3 presenta básicamente los escenarios. Y allí va a Dios a nombrar. Esas son las únicas partes, los únicos días donde Dios dice, voy a nombrar los escenarios. El día y la noche de una tierra que está rotando, los mares, las aguas debajo de la expansión, día 2, y también los mares y los continentes en el día 3. Luego, en los días 4 al 6, ya no va a aparecer ese nombramiento de parte de Dios. Solamente los verbos creadores, lo que se llama creación por fiat, hágase, produzca, hizo Dios. Y ahí van a estar principalmente los contenidos de esos escenarios. El día 4, va a llenar de contenido la tierra y los cielos, pero no con un sentido astronómico, escuchen bien, sino con un sentido funcional para los seres vivientes de la tierra y en particular para el ser humano. En el segundo grupo, del día 2 y día 5, el escenario son los mares y el contenido son los seres vivos que Dios va a crear y también las aves. Aquí me faltó poner las aves. Y luego en el día 3 de los continentes va a aparecer como contenido el día sexto con los animales terrestres y la especie humana. O sea que vemos que están, digamos, relacionados esos dos juegos de pares de días con escenarios y con contenidos. Ahora vamos a ver un análisis más pormenorizado de esto. Vamos a ver par por par. Día 1 y día 4, y luego los días 2 y 5, y luego el día 3 y el 6. Notaremos también una peculiaridad en el día 2 y el día 3. Ahora vamos a explicar a qué se debe eso. Bien, tenemos el primer día, el día 1, donde se va a hablar también de escenarios. Dice, y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Y vio Dios que la luz era buena. Estas declaraciones, y vio Dios que esto era bueno, se van a dar en todos los días, escuchen bien, salvo en el día 2. Pero en el día 3 se van a mencionar en 2 oportunidades esto, la declaración de que la cosa creada es buena. Pareciera como que el día 3 tiene parte del día 2, como que el día 2 se ha quedado corto y el día 3 ha cogido algo del día 2. Y curiosamente, parece que eso refuerza, lejos de refutar, esta asociación entre los primeros 3 días y los segundos 3 días. De que efectivamente los primeros 3 días habla de los escenarios en particular
y los días restantes de los contenidos de esos escenarios. Pero vamos a seguir. Dice, y separó Dios la luz de las tinieblas, y llamó Dios a la luz día, y a las tinieblas llamó noche, y fue la tarde y la mañana un día. Notemos pues que aquí se declara un nombre a los escenarios, el día, que está iluminado por la luz del sol, y la noche, que tiene como visibles a otros astros que son la luna y las estrellas. Pero fijemos que esto se relaciona con el día 4. Dice el verso 14. Y dijo luego Dios, haya lumbreras en la expansión de los cielos para separar el día de la noche. ¿Vemos cómo se relaciona con el día 1? Bastante bien. Y sirvan estas lumbreras de señales para las estaciones, para días y años. Aquí evidentemente Dios no está preocupado de la creación de las galaxias, las nebulosas, los cuásares, los agujeros negros, ni le interesa un bledo decirnos sobre esas cosas. No es su propósito hablarnos de eso. El propósito es decirnos que esas señales, esas lumbreras del cielo, servirán para determinados ciclos biológicos, circadianos, o para establecer ciclos de un mes, de un año, en fin, para poder temporizar los días y los meses de tal manera de que se pueda saber cuándo empezarán las cosechas, cuándo empezarán las lluvias aproximadamente, en fin, para poder marcar las épocas del año. Y esto evidentemente para la humanidad, para la especie humana, no está hablando necesariamente de los animales, aunque los animales también se sirven de ese tipo de señales y de las lumbreras para normar sus propios ciclos, incluso para poder guiarse también en sus recorridos. Las aves se guían por las estrellas y de una manera muy evidente en sus migraciones hacia determinadas partes del mundo. O sea que esto no solamente lo va a disfrutar, por así decirlo, y utilizar la especie humana, sino también los animales. Dice el 15, y sean por lumbreras en la expansión de los cielos para alumbrar sobre la tierra. Y fue así. Dice el 16, e hizo Dios las dos grandes lumbreras, la lumbrera mayor para que señorease en el día y la lumbrera menor para que señorease en la noche. Aquí vuelvo a repetir, no está diciendo que Dios creó en el cuarto día de su relación creacional al sol y a la luna. Lo que está diciendo es que ha dedicado ese día para decirnos que la función con la cual creó al sol y a la luna es para que una señorease en el día, evidentemente el sol, y la menor, la luna, en la noche. Y dice, hizo también las estrellas. 17. Y las puso Dios en la expansión de los cielos para alumbrar sobre la tierra. Tenía un propósito. Y para señorear en el día y en la noche y para separar la luz de las tinieblas. Y vio Dios que era bueno, que esto lo hizo conforme a sus propósitos y satisficieron sus propósitos. Y fue la tarde y la mañana el cuarto día. Fíjense que cómo se correlacionan el día 1 y el día 4. El día 1 el escenario y el día 4 el contenido. El día 1 el escenario del día, la lumbrera mayor es el sol, y el escenario 2 la noche, las lumbreras más prominentes son la luna y las estrellas. Bien, vamos a pasar ahora a los días 2 y 5 y vamos a ver cómo se relacionan y ese problemita que luego tiene el 2 con el 3. Vamos a ver. Dice el día 2. Y luego dijo Dios, haya expansión en medio de las aguas y separe las aguas de las aguas. E hizo Dios la expansión y separó las aguas que estaban debajo de la expansión de las aguas que estaban sobre la expansión, y fue así. Y llamó Dios a la expansión cielos. Y fue la tarde y la mañana el día segundo. Ahora, ¿qué tipo de animales van a estar allí en los cielos? Pues las aves, ¿no es verdad? Por eso en el día quinto dice, produzca las aguas seres vivientes y aves que vuelen sobre la tierra en la abierta expansión de los cielos. ¿Se dan cuenta? ¿Cómo se correlacionan los días? Día 2, escenario los cielos. Día 3, contenido las aves que volarán en los cielos.
Pero claro, antes que había dicho que habrían las aguas de ser separadas, las gaseosas en la parte superior de la atmósfera y las líquidas en la parte inferior, en la superficie, los mares. ¿Y qué iba a hacer luego con los mares Dios? Pues iba a llenarlo con contenido. Y dice el 21 del día 5, y creó Dios los grandes monstruos vanidos y todo ser viviente que se mueve que las aguas produjeron según su género, y toda ave alada según su especie. Y vio Dios que era bueno. Notemos pues que el día 2 presenta los escenarios, la atmósfera, la expansión de los cielos y las aguas debajo de la expansión, que son los mares. Esos son los dos principales y grandes contenidos. Pero falta uno, que es la masa terrestre, la masa continental, que eso lo vamos a ver, vamos a ir al día 3. Y fíjese que ese y vio Dios que era bueno, del verso 9, la parte, perdón, del verso 10, perdón, eh, nos está señalando casi como una frontera un poco extraña, porque en teoría, el día 3 debería empezar en el verso 11, ¿no? O sea, luego del vio Dios que era bueno, tendría que haber seguido y fue la tarde y la mañana del segundo día. Sin embargo, no es así. Como que se quiso ordenar de esa manera para que el día 3 también tuviera escenarios y también se cumpliera la norma de que los primeros 3 días hablan de escenarios y los segundos 3 días hablan de contenidos. Pero bueno, vamos a retroceder un momento y eso lo vamos a analizar ahora mismo, ahora que veamos el siguiente par de días. Pero vamos a terminar con el verso 22 del día 5, cuando dice, y Dios los bendijo diciendo, fructificad y multiplicaos y llenad las aguas de los mares y multiplíquense las aves de la tierra. O sea, no es que estaban estáticas, tenían que reproducirse, tenían que fructificar y multiplicarse y poblar el planeta Tierra de una manera completa. Y fue la tarde y la mañana del día quinto. Ahora vamos a ver el último de los pares, los días 3 y 6. Vamos a ver cómo uno habla del contenido y otro del contenedor. Pero en el día 3 ya hay algo raro, ¿no? Hemos visto al principio que esa primera parte del verso 9 al verso 10 es un poco como que pareciera que pertenece al día 2 y no al día 3, pero está puesto en el día 3 precisamente para que pueda cumplir con esa división. Vamos a ver, dice el 9, dijo también Dios, júntense las aguas que están debajo de los cielos en un lugar y descúbrase lo seco, es decir, que ese planeta océano deje de serlo para que a través de la tectónica de placas, que son una característica geológica muy importante para la vida en la Tierra, permita que aparezcan masas continentales y un escenario terrestre en el cual pueda Dios llenarlo con animales terrestres. Vamos a ver eso luego. Me dice así, y dijo también Dios, júntense las aguas que están debajo de los cielos en un lugar y descúbrase lo seco, y fue así. Y llamó Dios a lo seco tierra, y a la reunión de las aguas llamó mares. Y vio Dios que era bueno. Vamos a, antes de continuar, ver lo que dice los versos del 24 al 25. En el día 6 dice, luego dijo Dios, produzca la tierra seres vivientes según su género, bestias y serpientes y animales de la tierra según su especie, y fue así. E hizo Dios animales de la tierra según su género y ganado según su género, y todo animal que se arrastra sobre la especie, sobre la tierra, perdón, según su género. Vemos pues que esa primera parte del día 6 está hablando de que va a ser esos escenarios, que es la tierra, que habla el día 3, de un contenido que son los animales que se manifiestan por ser producidos en el día 6. Eso yo creo que la correlación es bastante obvia. Pero el día 3 tiene una particularidad muy curiosa, que también habla de contenido. Vamos a ver lo que dice el verso 11. Una vez que se ha definido el escenario tierra, junto con el escenario mar, va a haber el verso 11 a decirnos lo siguiente. Dice, después dijo Dios, produzca la tierra hierba verde, hierba que dé semilla, árbol de fruto que dé fruto según su género, que su semilla esté en él sobre la tierra, y fue así. Produjo pues la tierra hierba verde, hierba que da semillas según su naturaleza,
y árbol que da fruto cuya semilla está en él según su género. Y vio Dios que era bueno. Es interesante que aquí en Génesis es verdad que la gente antigua no tenía idea de la moderna ciencia de la taxonomía, que es la que divide a los seres vivos en distintas categorías. Pero aquí está hablando por lo menos de una forma sencilla taxonómica que es según su especie, ¿no? Habla de plantas cuya semilla, según su naturaleza y según su género, fíjense, habla de género, y también habla de especie. O sea, por lo menos hay dos niveles taxonómicos interesantes en el libro de Génesis. Por supuesto que los niveles taxonómicos son muy variables, pues pueden ser alrededor de 8, a veces puede ser hasta 10, en fin. Pero ya aquí tenemos por lo menos dos niveles taxonómicos, lo cual está bastante bien para hacer un libro tan antiguo, porque efectivamente es lo que es evidente y lo que se puede ver, pues evidentemente en los seres animales que tienen un género, los felinos, los cánidos, etcétera, y tienen especies también, ¿no? Ya eh, categorías taxonómicas no hay, pero son las fundamentales y las más importantes. Las demás, digamos que ya son un poquito más elaboradas. Pero bueno, aquí vemos pues con toda claridad cómo los escenarios del día 3 son llenados con plantas y con animales terrestres. Luego, la parte del día 6, que voy a solamente mencionar solamente a la ligera, no vamos a profundizar en ello ahora, sino en el próximo estudio, es sobre la creación de la especie humana. Dice el 26. Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a imagen de Dios lo creó, varón y hembra lo creó. Bueno, de eso, de este verso 26 en adelante, y hasta la parte final del capítulo 1 de Génesis, vamos a hablar el próximo domingo, cuando consideremos pues este tema como el tema principal. Ahora bien, ya visto esto, nos queda un solo día, que es el día séptimo. Este día Dios lo declara como un día particular en el que Él declara su descanso creacional y que se atribuye también para que los seres humanos descansen en ese séptimo día y ese séptimo día sea consagrado para Dios, que sea el día en el cual los seres humanos, en gratitud también y en adoración a aquel Dios que les ha servido, creándoles un universo en el cual pueden habitar, no solamente la tierra, sino el universo en sí, pues es el día que les corresponde en gratitud a ello adorar a Dios, ¿no? Y por eso dice aquí, en los primeros 3 versos del capítulo 2 de Génesis, dice, fueron pues acabados los cielos y la tierra y todo el ejército, es decir, todo el contenido de ellos, que vimos el segundo grupo de 3 días, del cuarto al sexto, y acabó Dios en el día séptimo la obra que hizo y reposó el día séptimo de toda la obra que hizo. ¿Y qué hizo al final Dios? Y esto es muy importante, y bendijo Dios al día séptimo y lo santificó. Santificar significa apartarlo para Dios, porque en él reposó de toda la obra que había hecho en la creación. Bien, aquí termina este esquema de organizar los días creacionales. ¿Por qué no ponerlos del 1 al sexto y luego el séptimo? Como naturalmente lo entenderíamos. ¿Y por qué he hecho esto? Esto quizás obedece a algún tipo de organización que la Biblia nos señale, ese nivel de 3 capas de intimidad con Dios, de la más lejana, la astral, vamos a decir, la astronómica, hasta la intermedia, que es la marina, y luego la más cercana, que es la terrestre, porque recordemos que el Edén estaba no en los mares ni en el espacio sideral, sino estaba en la tierra, estaba en un lugar que o algunos especulan que fue más o menos el este de Turquía, por allí. Y en ese lugar estaba la presencia de Dios. Y el hombre estaba cerca a Dios en un principio.
y podía interactuar con Dios porque Dios estaba cercano al hombre. Pero eso se perdió. Pero eso, bueno, no lo vamos a tratar ahora, pero estaba en la tierra. O sea, había un círculo de intimidad. La tierra, la más cercana, una más lejana a los mares y una más lejana a lo astral, lo astronómico. Bien, vamos a hacer estas preguntas. ¿Por qué asociar entre sí estos tres pares de días? Ahora, otra pregunta. ¿Corresponde esto a algún tipo de organización en tres capas usado en otras partes de la escritura? La respuesta es un rotundo sí. Efectivamente, corresponde. Hay varias formas de entender esto. Vamos a ver la primera, que lo he asociado con la menorá. La menorá es pues ese candelabro que usaba el tabernáculo y el templo de Jerusalén, con el cual se alumbraba el lugar santo y tenía, por supuesto, el simbolismo de la llama del Espíritu, la llama del Espíritu Santo, que estaba presente. Pero tenía 7 brazos, y 7, como vimos en la vez pasada, es un número muy significativo en la Biblia. Significa completo y que está dentro de lo que Dios le agrada. Lo que vio Dios que era bueno es lo séptimo, ¿no? Todo se desarrolla en 7. Y 7 días era algo que se usaba en por lo menos 70 y tantos formas rituales de la ley mosaica, en que se prescriben 7 días para purificación, 7 días para eh, eh, tener, digamos, algo en el culto sacerdotal en determinadas liturgias. En fin, 7 días era algo que se usaba de una manera bastante prominente en la ley judía. Por lo tanto, aquí vemos una imagen de una menorá donde el tronco principal, el eje central, podríamos decir, de la menorá, la llama central del todo, es la que representa a Dios mismo. Y los brazos de la izquierda y de la derecha van a formar unos círculos de intimidad. Y aquí vamos a ver a la izquierda los escenarios, que vimos que era donde se mencionaba la declaración llamó Dios, y los contenidos del día cuarto al día sexto, que son los seres vivientes, o también los astros, podríamos decir, que fueron los contenidos de esos contenedores o escenarios de los primeros días. El primer día y el cuarto se relacionan con un ámbito astronómico, vemos en la línea azul. Luego el arco verde sería el ámbito marino, que relaciona el segundo y el quinto día. Y luego el ámbito terrestre, que relaciona el más cercano a Dios, el tercer día y el sexto día. Ahora, esto, claro, es una elaboración que he puesto aquí, ¿no? Como usando una menorá, como una forma de ilustrar los círculos de intimidad con Dios. Ahora, ¿esto es una cosa que me he inventado o es algo que en la Biblia se ha manifestado en más de una ocasión? Pues vamos a ver 4 veces en que esto se ha manifestado de esta manera. La primera de ellas es cómo se organizaban los campamentos de Israel. También habían 3 grupos o 3 círculos de intimidad con Dios. El primero y el más central era el tabernáculo. Bueno, podemos verlo depende si lo vemos desde dentro para afuera. Si lo vemos desde fuera para adentro sería el tercero. Vamos a verlo desde fuera para adentro como lo hemos estado viendo con los días creacionales. El más externo de todos es las tribus de Israel. Todo el campamento tenía que rodear la parte interior. Y en la parte interior había un segundo grupo que eran los campamentos de los levitas. ¿Por qué? Porque los levitas eran los encargados de servir en el culto, en armar el tabernáculo, desarmar el tabernáculo, transportar el tabernáculo y servir los sacerdotes en el tabernáculo. Por lo tanto, ellos eran los que tenían que rodear al tabernáculo. Y el tabernáculo mismo estaba en la parte central, era el tercer grupo o tercer círculo de intimidad con Dios. Veo pues aquí perfectamente cómo esos 3 círculos están concéntricos, están pues presentes, ese tipo de relación en 3 capas. Vamos a ver una segunda. Aquí no están como círculos concéntricos, pero también efectivamente corresponden a niveles de intimidad con Dios o niveles de cercanía a Dios. Y había gente que no podía entrar a un determinado nivel. Por ejemplo,
en el templo de Jerusalén, vemos estos tres espacios distintivos: el atrio interior, el atrio de los sacerdotes y el gran atrio. El gran atrio es el que se llamaba el patio de los gentiles. En este patio es donde Jesús muchas veces predicó. En este patio también es donde estaban los cambistas para hacer cambiar a la moneda de Judá. También estaban los que vendían animales del corral de Anás, porque muchas veces ellos, justamente el negocio era decir: no, tu animal que traes no sirve, vas a comprarme mi animal, el animal del corral de Anás, y así ganaban dinero. Tenían que pagar el impuesto del templo, que era también bien fuerte, y tenían que cambiar a moneda de Judá con unas tasas de cambio bastante malvadas, por no decir otra palabra. Y todo eso sucedía en el patio de los gentiles. El segundo, donde dice aquí atrio de los sacerdotes, se le conocía también como el patio de las mujeres podían estar allí, los gentiles no podían entrar a esa parte, solamente judíos nada más, y ahí estaban las tinajas para las ofrendas, y también otros espacios de servicio para los sacerdotes. Por último, en el más íntimo de los círculos, estaba el atrio de Israel, el patio de Israel, donde estaban los sacerdotes y también iban los varones judíos a presentar las ofrendas, y estaba allí el altar de bronce que se puede ver aquí. Vamos a verlo en esta parte, como se ve el cursor, el altar de bronce. Aquí está el lavacro, que es donde se lavaban los sacerdotes, se limpiaban para poder entrar dentro, al interior del templo propiamente dicho. Y luego en el mismo templo, en esta misma parte de aquí, también estaba dividida en tres partes. Vamos a ver. El atrio, donde está el altar de bronce y el lavacro. Luego está el lugar santo, donde estaba la menorá, que es el candelabro de 7 brazos, los panes de la proposición y el altar del incienso. Allí es donde se encontraban estas cosas. Vemos pues que el primer lugar es el atrio externo, más externo. Aquí estaban los sacerdotes, aquí podían entrar con mucha mayor restricción, no cualquiera, pero aquí al lugar santísimo, donde estaba el arca de la alianza en un principio, y luego el propiciatorio, aquí donde aparecía ante Moisés la luz divina, la Shekinah, pues en esta parte era la más íntima de todo el tabernáculo o el templo. Tenía forma de un cubo que representa la presencia de Dios, y aquí solamente podía entrar una vez al año, en el día de la expiación o día de Yom Kippur, el sumo sacerdote para presentar la ofrenda por expiación del pueblo de Israel. Muy bien, vemos otra vez aquí, nuevamente se cumplen las tres capas de intimidad. Por último, tenemos esta última capa, que es la del propio Jesús. Resulta que el Señor también había organizado a sus seguidores en tres capas. Veamos que la más externa era la de los seguidores de Jesús. Luego estaba una interna, que era la de los discípulos, pero de los 12 discípulos, habían 3 que por lo general Jesús llamaba, cuando fue, por ejemplo, la transfiguración o la oración en el huerto de Getsemaní, siempre los llamaba a esos 3. Y esos 3 eran Pedro, Jacobo y Juan. Aquí tenemos pues que hasta el mismo Señor Jesucristo organizó a su gente en 3 capas de intimidad. Los más cercanos a él, primera capa, Pedro, Jacobo y Juan. Luego los 9 discípulos restantes en una capa más externa. Y luego, por último, todos los demás seguidores de Jesús, varones y mujeres que le servían en su ministerio. Por lo tanto, vemos que también se cumple esas 3 capas. Por eso la anterior asociación de los días creacionales en 3 capas de intimidad con Dios tiene mucho sentido a la luz de la propia exégesis bíblica, porque eso no es algo único de Génesis, sino que está replicado en distintas partes de la Escritura como la forma de organizarse los espacios y las personas con respecto a Dios mismo, en capas de intimidad. Y por lo tanto podemos ver que el mismo Génesis también se organiza esas capas de intimidad donde la tierra es el escenario más cercano, donde hubo un tiempo donde estaba Edén en la tierra y la presencia con Dios
en la tierra. Cuando veamos el capítulo 2, vamos a ver más elementos sobre esto, y también el capítulo 2 nos terminará de demostrar que la interpretación teológica de Génesis 1, 2 y 3 es la más acertada y no la histórico-cronológica o la científica, que es verdaderamente una forma muy equivocada y errónea de enfocar la interpretación de las escrituras de esta primera parte y delicada y fundamental parte de la Biblia de una manera que no corresponde con lo correcto. Y ya nos queda, por lo tanto, la parte del próximo domingo, la parte del siguiente estudio, ya hablar sobre la excepcionalidad de la especie humana. Aquí vamos a hablar de cómo Dios crea a los seres humanos, que ojo, vamos a ver una parte, porque luego en el siguiente domingo, que cuando veamos el capítulo 2, veremos una parte más en detalle todavía, muy profunda y muy interesante, pero vamos a ver esos últimos, a partir del verso 26 del capítulo 1, y ver todo lo que se concierne a la creación de los seres humanos y sus funciones y su posicionamiento también en la creación. Eso es algo muy interesante. Bien, hasta aquí hemos terminado este estudio. Vamos a orar. Padre Santo, te damos las gracias, Señor, por tu palabra, por todo lo que nos enriquece ella, y te damos gracias por este universo, esta tierra que has hecho para nosotros, y cómo tú nos has servido, Señor, con un cuerpo maravilloso, y te damos las gracias, pues, por toda tu creación, por tu gran amor, y sobre todo por esa obra preciosa de Jesús para poder restaurarnos de la muerte y poder llevarnos a la vida eterna. Te pedimos pues que nos ayudes a entender estos elementos, Señor, que son complicados, en el nombre de Jesús. Amén.